en mujeres con discapacidad. En esta primera parte del módulo, lo que voy a estar abordando, digamos, elementos que podrían ayudar a prevenir la violencia de género, ¿sí? Y en la segunda parte del módulo, con David van a abordar estrategias más específicas de acuerdo a las necesidades particulares que pueden enfrentarse o que pueden requerir las personas en situación de discapacidad que ustedes estén atendiendo o que ustedes estén acompañando a partir de sus agrupaciones, o si que se encuentran con una persona en situación de discapacidad como parte de su espacio comunitario, ¿sí? Y eso va a ser en la segunda parte de este módulo, y en la primera vamos a abordar algunos elementos que podrían ser importantes para prevenir y abordar la violencia de género en mujeres con discapacidad. Vamos a comenzar entonces. Perdón, vamos a ver entonces este elemento. Una de las estrategias que vamos a abordar aquí es el autocuidado, ¿sí? Y aquí, bueno, tiende a generarse quizás la pregunta de, ¿pero cómo? Si la violencia es un elemento estructural, si es una situación causada por elementos, digamos, sociales, culturales, etcétera, ¿por qué hablamos del autocuidado, que es un asunto más bien personal, ¿no? O que a simple vista pareciera ser algo personal e individual, ¿sí? Y aquí dos cosas, ¿sí? Dos cosas, digamos, para resolver esa pregunta que puede llegar a ser muy legítima, ¿sí? Em, el autocuidado, así como la autoestima, el autodiálogo, entre otros aspectos, tienen o se relacionan mucho con la construcción de nuestra identidad, ¿sí? Y la construcción de nuestra identidad, lejos de ser algo individual, particular, solo gestionado por nosotras y nosotros mismos, es más bien un asunto colectivo, ¿sí? Nosotros nos reconocemos y nos autorreconocemos a partir de nuestras experiencias personales, de nuestra relación con el entorno, de esa feedback o de esa retroalimentación que nosotros recibimos por parte de otras personas, ¿sí? Es ahí en cómo nosotros vamos construyendo y entendiendo quiénes somos, qué rol jugamos en nuestras familias, en nuestros entornos comunitarios, etcétera, ¿sí? Y así también como vamos construyendo poco a poco nuestros proyectos de vida, etcétera, ¿sí? Siendo así, entonces, el autocuidado, que es otro elemento y un elemento que también favorece y cuida nuestra construcción de identidad, pareciera ser personal o solamente personal, pero en el camino o en la prevención de la violencia, nosotras y nosotros también tenemos algo que decir, ¿sí? Em, por ejemplo, y lo trato aquí de ligar con el contexto de discapacidad, ¿sí? Siempre entendiendo que la capacitación alude a eso, ¿cierto? Muchas veces cuando se piensa en discapacidad o en las personas en situación de discapacidad, pareciera que siempre somos los ayudados, somos el grupo excluido, o el grupo que requiere ser excluido, o el grupo que demanda de servicios de apoyo, o el grupo que requiere cierta solución a sus demandas, pero nunca se nos observa como personas que tenemos también que mantener y buscar nuestras propias soluciones, co-construir nuestro proyecto de vida y tener ahí un rol protagónico en todos esos procesos, ¿sí? Y es por eso que hablamos de autocuidado aquí. Entendemos que la violencia es un elemento estructural, entendemos que muchas veces hay otros elementos para la prevención de la violencia que tienen que ver con políticas públicas, con el rol del Estado, etcétera, que está muy lejos de ser algo puramente personal,
¿sí? Pero también entendemos que para prevenir la violencia hay también digamos, una parte que tenemos que hacer nosotras y nosotros, que de alguna manera estamos ya cumpliendo aquí con la intención de formarnos en esta materia, pero que también tenemos que mantener cuando hablamos de nuestro bienestar físico, de nuestro autocuidado emocional, social, del mantenimiento de nuestra salud mental, entre otros aspectos. Esa es una parte que nos cabe a nosotros y nosotros también, ¿sí? Y tenemos que hacernos cargo también de aquellos elementos sobre los cuales sí tenemos injerencia, ¿sí? Entonces, el autocuidado, que es uno de los elementos que vamos a guardar para prevenir la violencia, se trata de todos los actos diarios, ¿sí? Y así nos ayudan a construir o mantener cierto grado de bienestar. El bienestar es al final un asunto también subjetivo, ¿no? Somos nosotros y nosotros quienes definimos cómo nos mantenemos en una situación de bienestar, pero todas las prácticas que podamos realizar para aquello por nosotros mismos y nosotras mismas van a ser prácticas de autocuidado. En ese sentido, entonces, tenemos digamos, un autocuidado físico que tiene que ver con las actividades físicas o más bien con todas aquellas prácticas o relaciones que nosotros podemos mantener con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo alcance cierto grado de bienestar, ¿sí? Y ahí es que entra la actividad física, la alimentación equilibrada, el dormir, el poder establecer límites para espacios de ocio, tener una higiene corporal adecuada, entre otros aspectos, ¿sí? También vamos a considerar aquí el aspecto emocional, ¿sí? El autocuidado emocional, que tiene más que ver con el reconocimiento y la legitimación o la valoración propia que hacemos a nuestras emociones, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer para eso? Escribir lo que sentimos, ¿sí? Sobre todo en aquellos momentos donde em, no tenemos tan claro qué es lo que estamos sintiendo. O cuando estamos sintiendo muchas cosas de manera muy súbita, digamos a partir de alguna situación puntual, y necesitamos, bueno, quizás ponerlo en papel ayuda a hacerlo un poco más concreto, a ponerle nombre a nuestras emociones. Y desde ahí poder empezar a comprender cómo las podemos gestionar mejor, ¿sí? Meditar también nos puede ayudar a eso, en el sentido de que nos permite un momento de calma entre una vorágine emocional, ¿verdad? Que nosotros y nosotras estamos constantemente sintiendo, ¿sí? Somos seres sentipensantes. Entonces, a veces el meditar nos ayuda a darle cierta calma a esas ideas, a darles un momento, digamos, para poder observarlas muchas veces desde otro punto de vista, no tan ensimismado, sino que casi como testigos de lo que nos está pasando, de lo que pudo ocurrir el día anterior, etcétera. Y con ello también ayudarnos a gestionar mejor nuestra emoción. También para esto nos puede ayudar la autorregulación emocional, las tácticas o estrategias del manejo del estrés y de la ansiedad, y también, obviamente, poner límites, expresar los sentimientos y las emociones, ¿sí? Luego, cuando hablamos del ámbito social, ¿sí? Ahí algunas actividades que provocan y mantienen el bienestar serían, por ejemplo, dar y recibir afecto, ser escuchado, saber pedir ayuda, aprender a decir que no, va muy en la lógica de los límites también, ¿no? Tener tiempo para los demás y hacer contacto con otros, ¿sí? Es solo a modo de ejemplo. Ya cada quien, yo espero, esté analizando si es que se dan tiempo o no para estas estrategias de autocuidado, cuánto hacemos, cuánto no hacemos, cuáles son los factores para que estemos en esta situación, ¿sí? Yo creo que muchas veces en el fondo de nuestro ser lo sabemos, pero que nos cuesta mucho tomar
digamos, el paso siguiente hacia la acción, ¿sí? Por las mismas características de nuestros espacios laborales, de las situaciones en las que podemos encontrar, etcétera. Pero todos estos son estrategias, al final, estrategias preventivas para no llegar a situaciones de violencia. En cuanto a la salud mental, bueno, enfocarnos en los aspectos positivos de las situaciones que nos ocurren, ¿sí? A veces una situación negativa puede también ser una fuente de aprendizaje, ¿sí? Puede ser también un momento del cual podemos distinguir aquellas personas que están ahí para apoyarnos. Puede ser una instancia en la cual vamos a descubrir nuevas habilidades en nosotras y nosotros mismos. O puede ser también un momento para definir qué nos gusta hacer y qué no. Puede ser un momento también para señalar qué habilidades realmente no tenemos, lo que también forma parte del autoconocimiento. Entonces, cuando nosotros tratamos de sacar de todas aquellas situaciones que pueden ser negativas el aspecto positivo, siempre vamos a generar una ganancia para nosotros, ¿sí? Ahí entonces el punto es tratar de mantener pensamientos positivos. Estimular la creatividad, ¿sí? Buscar qué aspectos o qué actividades nos ayudan a mantener nuestra creatividad. Bueno, en lo particular, yo en realidad soy bastante negada para todo aquello que tenga que ver con las manualidades, la estética, en todos los aspectos. Pero yo creo que la creatividad no solo se ve ahí, también se ve en la manera en cómo resolvemos conflictos, se ve que quizás nos gustan otros elementos artísticos como lo audiovisual, etcétera. Y ahí también se puede promover la creatividad, aunque no tengamos grandes habilidades manuales. Sí, salir de la monotonía y de la rutina buscando actividades recreativas, todo lo que hablábamos de el ocio y el manejo del tiempo libre, ¿no? Al final, y es algo que también me dicen mucho, bueno, pero estos como que se mezclan. Y sí, sí, se mezclan bastante. Em, que, por ejemplo, un buen signo de salud mental es saber poner límites y expresar las emociones y los sentimientos. Para poder hacer eso también requerimos de una contraparte que nos vaya entregando una retroalimentación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso también es un plus porque quizás dentro de una misma actividad podemos estar potenciando varios tipos de autocuidado de manera simultánea. Entonces, bueno, el autocuidado es un elemento para eh, prevenir la violencia de género. Sí. Ahora, el autocuidado no es solo para aquellas personas que están siendo víctimas o sobrevivientes de algún tipo de violencia de género. Es también para las y los profesionales em, que ejecutan planes, programas, planes de intervención en relación a este tema. ¿Sí? Y hay un estudio que habla sobre las estrategias de autocuidado que ejercen profesionales que trabajan en relación a la violencia de pareja, ¿sí? Y bueno, esta persona lo que hizo fue entrevistar a profesionales que se dedican al área y en conversación con estos profesionales pudo distinguir em, ámbitos en los que estas personas ejercen autocuidado, ¿sí? Y más o menos cuáles son esas prácticas a partir de las entrevistas que tuvo con estas personas. Y bueno, aquí les pido a las y los profesionales que nos acompañen que vayan pensando si es que ellos quizás agregarían otra categoría a estas que están aquí, si es que han hecho algunas de estas y cómo han resultado, si es que hay alguna que pudiesen incorporar, ¿sí? Porque la verdad es que el autocuidado entre ustedes también es un elemento muy importante si es que queremos que esos procesos de intervención, procesos terapéuticos, lleguen a buen puerto, ¿sí? Bueno, estas personas que investigan sobre estas estrategias de autocuidado en profesionales distinguen al menos tres categorías de autocuidado, ¿sí? En el ámbito laboral señalan, por ejemplo,
tomar distancia profesional con usuarios, disponer de vacaciones, tener posibilidades de hacer teletrabajo, que con la pandemia vaya con un elemento masificado, no inaugurado ahí porque estaba desde antes en el Código de Trabajo, pero sí se masificó y se hicieron bastantes cambios a partir de ahí, ¿no? Elegir el horario de trabajo, aquellas personas que quizás trabajan de manera independiente, quizás en el ámbito privado, pueden, tienen muchas veces esa flexibilidad. Recibir formación, bueno, sabemos quienes que estamos en el ámbito de las ciencias sociales, em, el ámbito social cambia constantemente, cambia en la medida que estamos hablando aquí. Entonces, necesitamos una formación constante y yo sé que eso es parte del interés de ustedes, porque si no, no estarían aquí. Realizar supervisiones externas en el trabajo, quizás hay consejerías técnicas, hay reuniones que a veces se asocian solo a lo técnico dentro de la ejecución de los proyectos, etcétera. Llevar a cabo actividades lúdicas, y aquí muchas veces el área de recursos humanos de nuestras instituciones proponen actividades de este tipo. Hablar otros temas con el equipo cuando no se trabaja. Y bueno, aquí quizá esto puede ser lo que a mí más me cuesta en lo personal, que muchas veces nos vamos muy cargados por los temas y a veces cuesta hablar de otras cosas en el horario de almuerzo, qué sé yo, ¿no? Ajustar expectativas, ¿no? Y eso es algo que aquí, bueno, en el ámbito en el que trabajo aquí es también constantemente necesario, ¿sí? Em, por ejemplo, y algo que siempre comento aquí, pero no trabajo con personas en situación de discapacidad intelectual, por ejemplo. A veces uno tiene ciertas nociones o a veces los mismos programas tienen ciertos objetivos y uno sabe que al momento de estar con la persona o en el terreno mismo, esos objetivos no siempre se van a poder em, alcanzar, pero lo importante es recalcular nuestros objetivos, ¿no? Para que sea algo que efectivamente a la persona le dé digamos, un aporte en su vida, pero que también nos permite a nosotros poder acompañar ese proceso sin al final terminar siendo capacitistas, ¿no? Sobre todo en contexto de discapacidad, cuando exigimos y ponemos un estándar, ¿no? De lo que la persona en situación de discapacidad debería hacer. Al final lo que estamos haciendo es crear el caldo de cultivo para un sentimiento de desvaloración, ¿no? De frustración profunda, ¿no? De ambas partes. Y eso al final repercute mucho en el vínculo profesional, ¿no? Realizar supervisión en terapia personal, pedir sentencias, ¿sí? Y bueno, también aproximarse a la violencia desde otras perspectivas, algo creativo, dar formación, disponer de días libres, hacer nuevas tareas dentro de la misma temática, ¿sí? Optimizar los procesos de trabajo. Todos sabemos que a veces nuestros procesos y dinámicas podrían ejecutarse mejor, ¿sí? ¿Qué cosas podrían hacerse mejor? Y ahí, bueno, proponer, si hay, dependiendo de los espacios laborales, hay algunos que son más flexibles que otros, hay algunos que no permiten realmente el espacio para la propuesta, pero el que sí, vamos, no perdemos nada, ¿no? Visibilizar los riesgos psicosociales a los que estamos expuestos, ¿no? Visibilizarlos quizá en aquellas instancias en las que se pregunta, bueno, por lo general a fin de año o al término de un semestre, dependiendo en cada institución valía, seguramente nos van a consultar qué cosas se pueden mejorar, en fin. Y ahí esos pueden ser instancias propicias como para lograrlo, ¿no? O proponerlo. Hacer los pasos necesarios para estar mejor a nivel laboral. Ya decía antes, ¿no? Quizás lo tenemos claro, pero lo que nos cuesta es dar el paso, ¿no?
quizás pensarlo, analizarlo entre los compañeros, las compañeras de trabajo puede ser relativamente fácil porque todos estamos en un mismo contexto y sabemos cuáles son las cosas que se tienen que mejorar. Ahora, dar el paso para efectivamente hacer una propuesta, validarlo con información empírica que permita fundamentar nuestra postura, etcétera. Eso ya requiere de mayor compromiso, de mayor trabajo y es ahí donde efectivamente se ve si hay o no una intención de mejora, ¿sí? En el ámbito personal, que es la segunda categoría que distinguen en esta investigación, los profesionales señalan que deberían también tener psicoterapia personal, respetar la opinión respecto al género masculino. También hay ramas del feminismo donde el género masculino es el enemigo, ¿no? Y a veces para dedicarse al ámbito terapéutico, al ámbito de la intervención, también es necesario abrirnos a otras formas de observar las dinámicas y las relaciones de género, porque inevitablemente puede que nos toque trabajar también con el género masculino, con aquellos o aquellas que hayan sido asignados como agresores, en fin. Y en ese sentido, bueno, nuestra intervención profesional, nuestra consideración profesional eh, tiene que estar también para esa persona. Se habla aquí también de recibir formación em, que comporta un conocimiento y trabajo personales, ¿sí? Quizás aquí, y yo lo entiendo a partir de haber leído el resto del estudio, cómo también vamos sistematizando nuestras experiencias, ¿sí? A partir de las distintas instituciones donde ustedes están, muy seguramente han pasado por varios programas, por pilotos, por experiencias que fácilmente podrían ser estudios de caso, ¿sí? Y no siempre estamos atentos a dejar registro de aquellas experiencias para que aquellos pilotos puedan transformarse en programas establecidos dentro de nuestras organizaciones o para que aquellos aspectos que sean estudios de caso sean más visibilizados, porque si tienen el potencial para hacer estudios de caso es porque hay elementos distintivos que los hacen valiosos, ¿sí? Y si ustedes como profesionales han tenido la oportunidad de interactuar con esos casos, bueno, es una oportunidad que ha llegado a sus manos y que no se puede desperdiciar, que por favor siempre compartan con el resto de nosotros ese tipo de experiencia, ¿no? Darse cuenta de las propias necesidades es también muy importante. Tener la capacidad de desconexión. Y esto también es extremadamente difícil, ¿no? Se parece mucho a lo que en el ámbito anterior decían como de hablar de otras cosas en espacios que son distintos al horario laboral como tal, ¿no? Pero sí es difícil, es como cuando uno dice, bueno, me llevo trabajo para la casa. Sí, un poco es también una forma de trabajo para la casa, ¿no? Reducir o evitar el contacto con la violencia, relativizar, ¿no? Como no tomar a personal y de manera tan íntima los procesos que le ocurren a nuestros usuarias participantes. Aceptar que es un trabajo difícil. Ustedes, profesionales que abordan este tipo de temáticas, están en un escenario muy complejo, donde la principal barrera, tanto en violencia de género como en discapacidad, es la barrera actitudinal, ¿no? Y todo el estigma y el estereotipo que todavía cierne desde la esfera cultural. Y esos son procesos de larga data, ¿sí? Si queremos las transformaciones de las que siempre hablamos en contexto de ciencias sociales, las transformaciones no son cambios, ¿no? El cambio puede llegar a ser una cuestión superficial, una cuestión de corto y mediano plazo, pero una transformación es una cuestión mucho más profunda y eso toma tiempo, ¿sí? Ser una persona activa, realizar activismo social, ¿sí? Hay muchos profesionales que además de dedicarse al tema, participan de agrupaciones, de asociaciones, y ahí
tienen un contacto directo con, digamos, con quienes son las beneficiarias de sus programas, pero desde otro ámbito, ¿sí? Pero también a veces desde el activismo se pueden observar también los baches que hay en la política pública o en las esferas de poder para el abordaje de estos temas, y eso a veces también puede terminar siendo un pensamiento rumiante que no coopera con nuestra desconexión, ¿no? Y bueno, ya después mencionan otras estrategias que tienen más que ver con el ocio, como el de aprender sobre autodefensa, escuchar música, en fin, ¿no? Y luego entre quienes manifestaban que no tenían estrategias de autocuidado, em, en el fondo tiraban mucho de su propia emocionalidad, como decir, bueno, de tomarse un momento, de ir a un espacio más resguardado y decir, bueno, esto va a pasar, esto va a ser solo un momento, como tomar un respiro y continuar. Sí. También quienes toman ese camino, en el fondo, usan también la estrategia como fuente de energía, como el cortisol aquel, como movilizador para levantarse de la cama, para hacer las cosas más rápido, para estar más atentas y atentos, etcétera. Sí. Como les decía, aquí me escribirán en interno cuáles son las estrategias que ocupan, qué ámbito tal vez tiene más desarrollado que otro ámbito, en fin. Y también mencionaban aquí, bueno, cuáles creían ellos eran las principales dificultades para poder practicar más estrategias de autocuidado, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención este aspecto, ¿no? El aspecto de la culpa, ¿sí? De la culpa, porque muchas veces sentimos que podríamos estar haciendo algo más, que podríamos estar haciendo lo mejor, ¿sí? También por lo que se mencionaba antes de las expectativas, ¿no? La necesidad de nivelar expectativas también cuando, cuando abordamos este tipo de casos, para de alguna manera poder aminorar, controlar el sentimiento de culpa o más bien reemplazarlo por un sentimiento de satisfacción al haber recalculado nuestros objetivos y al haber cumplido respecto a esos objetivos nuevos que nos marcamos, ¿sí? Pero ¿por qué puede surgir finalmente esta culpa en la vida profesional? Por los elementos que ya les mencionaba, pero también por comparar la propia situación con la de los usuarios y los usuarios, ¿sí? Em, Aquí, claro, muchas veces nosotros trabajamos estos temas porque los hemos vivido también, ¿no? Y porque sentimos que, o porque no queremos que nadie más viva lo que nosotras hemos vivido, o porque creemos que nuestra vivencia puede llegar a ser un aporte, o tal vez porque en nuestra experiencia podría enriquecerse a partir de escuchar las experiencias de otros, desde otras perspectivas, desde otros lugares, desde procesos mucho más reformulados, mucho más resignificados que los nuestros. En fin, entonces constantemente tenemos esa dinámica de ir comparando la situación, ¿no? Y a veces uno dice, ah, pero mira, yo en comparación con esta persona estoy mucho mejor, ¿no? Y qué triste, qué tristeza que esta persona esté pasando por esto, ¿no? Entonces ahí empieza ese sentimiento de culpa. También el rol del género femenino promueve el cuidado de los demás más que el propio, ¿sí? O sea, desde un punto de vista cultural, a nosotras como mujeres se nos asigna el rol de cuidar, ¿sí? Y en la sesión anterior hablábamos también en educación superior, de algunas carreras que estaban más feminizadas que otras, justamente porque nosotras ya viene como culturalmente asignado que deberíamos, comillas, muchas comillas, tener más facilidad para aquellas carreras que se relacionan con la cuidado. Y culturalmente poco a poco se nos va desarrollando habilidades
para ese tipo de competencias, digamos, ¿no? Entonces, como decir, bueno, si yo más o menos sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no está resultando? ¿No? Y también la sensación de abandono de usuario si se desconecta de la temática. Claro, o sea, como decir, bueno, si yo salgo de este tema, no voy a ver nunca más o no voy a saber nunca más de tal o cual usuario. O, por ejemplo, y pasa, sobre todo aquí, y aquí ya cito un poco más a quienes pertenecen a agrupaciones. Si yo dejo el cargo de presidenta, de presidente, ¿quién más lo va a tomar? ¿No? ¿Quién se va a hacer cargo de esta responsabilidad si es que yo la dejo? No hay nuevos liderazgos. ¿Qué va a pasar? ¿No? Y es ahí en donde vamos construyendo ese sentimiento de culpa. Sí, eso quizás desde un punto de vista más personal, ¿no? Pero ya lo que tiene que ver como con otros, se relaciona más a también una falta de reconocimiento. Muchas veces sentimos en el trabajo que hacemos cosas y que no somos reconocidos. Yo digo aquí que a veces buscamos el reconocimiento en los lugares equivocados. Sí. Em, a veces nuestras jefaturas están insertas tristemente en una burocracia que desconocemos y están atrapados en papeles y en protocolos. Entonces difícilmente van a ser capaces de percibir lo que el esfuerzo y el compromiso genuino que tienen sus profesionales en relación a esta temática. Sí. Entonces también ahí es cierto, la falta de reconocimiento es al final es un problema que existe, que se percibe entre las y los profesionales que se dedican a estos temas y a otros temas relacionados con las ciencias sociales. Em, pero yo creo que no siempre es en esas personas donde tenemos que buscar el reconocimiento. Yo creo que nos debería preocupar también el reconocimiento que tenemos de aquellas y de aquellos que realmente nos ven trabajar a diario, ¿sí? Nuestros colegas de trabajo, de oficina, las y los usuarios a quienes va nuestro trabajo más directamente, ¿sí? O sea, yo me preocuparía si no sintiera reconocimiento por parte de esas personas, ¿sí? Pero a veces mis jefaturas directoras no lo van a hacer y no que hay ahí una malintencionalidad de sus jefaturas directas. Bueno, que puede ser, uno al final no sabe, también existe gente malintencionada en el mundo, digamos, pero yo creo que es también porque el espacio en el que están no les permite realmente observar el compromiso de cada uno y el reconocimiento que se merece. También está esa sensación de no permitirse escuchar las propias necesidades, porque si vemos que las necesidades están constantemente en el resto, ¿no? ¿Qué va a pensar una de las necesidades propias? ¿No? Si hay tanto para hacer, claro. También puede ocurrir por atribuir las repercusiones del trabajo a limitaciones personales. Y aquí el muy trillado, y ya a esta altura, tan trillado que yo ya no sé, dudo, pero el famosísimo síndrome del impostor. O sea, el usuario no llegó, no cumplió con los objetivos porque algo hice mal. Sí. Bueno, pues, o sea, el- la autoevaluación va a ser siempre necesaria, pero también hay que reconocer si tal vez el objetivo fue muy ambicioso, si ocurrieron cosas externas al programa que estamos ejecutando que llevó a que el usuario finalmente no cumpliera con los objetivos que habíamos construido conjuntamente, en fin. Entonces, claro, esto hace que al final esta seguidilla de cosas nos hacen actuar a veces buscando diferentes alternativas. Y ya, bueno, si no resultó aquí, voy a hacer todo lo contrario, vamos a ver si resulta de esta otra manera. Luego,
nos perdemos de nuestras propias necesidades, somos poco cuidadosos con con nosotros mismos. Y cuando hay una habilidad que dejamos de practicar, obviamente nos van a faltar las herramientas como para poder retomarlas en algún momento. ¿Cómo que se hacía esto? ¿No? Eso pasa con todas las habilidades que nosotras y nosotros dejamos de practicar. Y esto en suma al final estaría explicando, al menos en el marco de este estudio, por qué estas personas que fueron entrevistadas aquí tienden a tener un autocuidado insuficiente o nulo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que quizá, bueno, dado que este estudio hablaba del autocuidado en profesionales muy desde su percepción, ¿no? Que era lo que el estudio pretendía recoger y que aún así me parece muy, muy valioso todo lo que señalan porque es muy explicativo, ¿no? De cosas que quizás ustedes han hecho o han sentido. También es cierto es que hay aspectos que no dependen ya de las y los profesionales que están ejecutando los procesos de intervención y que esos elementos pueden hacer al final que, que no se esté ejecutando en ustedes un buen autocuidado, ¿sí? Que entonces, ¿qué debería ser quizás una organización para poder promover el autocuidado? Primero, que en la institución, la organización, tenga valores que sean, digamos, asumidos, construidos por todas y todos, conocidos por todas y todos, que haya mayor reconocimiento a las y los profesionales con acciones concretas, no solamente con decir, ah, lo estás haciendo bien, sino con mejorar sus condiciones laborales, con dar espacio a las relaciones interpersonales, etcétera. Todo esto que se ha hablado tanto en el último tiempo de mayor conciliación también, ¿no? Entre espacios dentro y espacios fuera del trabajo, tener espacios protegidos para poder hablar dentro del espacio de trabajo cuáles son las demandas emocionales que este trabajo le está generando. Em, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, aquí, aquí apuntamos con esto, a que las organizaciones y las instituciones también deberían hacer su parte en relación a promover espacios seguros, ¿no? Para el ejercicio de estos trabajos que son desafiantes para el autocuidado, ¿no? Desafiantes desde el punto de vista de las personas con quienes estamos tratando, pero también desafiantes para las y los profesionales que están ejecutando estos, estos momentos o estos espacios de intervención en este tema, ¿sí? También aquí habla de los liderazgos, pero es algo que quiero abordar un poquito más adelante, cuando hablemos de comunicación efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, cuál es la dificultad cuando las instituciones quieren efectivamente construir una dinámica que les ayude a promover su autocuidado? Que las dinámicas, como en toda organización, a veces organización moderna, se tiende a cuantificar el resultado. Y a partir de cuantificar el resultado, se tiende también a generar competencia, quién genera más o menos resultados, ¿sí? Em, También se tiende a generar una valoración ante aquel que en los números ofrece mayores resultados, ¿no? En fin, entonces eso hace que al final haya más competencia que colaboración entre los miembros de un mismo espacio de trabajo, ¿sí? Y para, en el fondo, sumarnos a todos en esta carreta de los resultados, de los números altos, de la productividad, etcétera, estamos explícita o implícitamente en nuestras organizaciones demandando mayores horas de trabajo, ¿no? Y eso como símbolo de compromiso, ¿sí?
cuando la verdad es una práctica que también es nociva para poder mantener nuestro autocuidado. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a hacer esa diferencia entre el espacio laboral y el espacio personal? ¿O cómo vamos a hacer este proceso de conciliación entre vida laboral y vida familiar si es que se nos está demandando cada vez más trabajar más, etcétera, ¿no? Hay un filósofo que habla de la ética del cansancio, creo que también aborda mucho este tema, ¿no? Cómo la sociedad moderna y sus instituciones y organizaciones como producto de la misma sociedad moderna capitalista en la que estamos, nos está demandando este tipo de prácticas y hacer que el autocuidado eh, pase a un segundo, tercero, último plano, ¿no? Y bueno, también las jerarquías laborales, es decir, cuando ciertos estamentos entre nuestra organización tienen más espacios de autocuidado que otros estamentos, ¿sí? Y aquí en Chile es muy común que, bueno, aquellos que están contratados por la institución, sí, pero los que están subcontratados, no, ellos no, porque ellos tienen su propio recurso humano y ese recurso humano, digamos, les concede o debería concederles sus prácticas o estrategias de autocuidado. Sí. También, bueno, ya la doble moral, ¿no? Y lo que decíamos antes, que, bueno, cómo entonces se promueve en protocolos, en los discursos, etcétera, apoyo al autocuidado, pero luego en las prácticas, terminamos premiando directa o indirectamente a aquellos que no están ejerciendo esas prácticas de autocuidado. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿qué es entonces lo que debemos hacer? ¿No? Otro elemento que deberíamos considerar para prevenir la violencia es los límites y la gestión de conflictos, que es algo que hemos mencionado en las anteriores, ¿no? Es una habilidad, yo diría, transversal a la vida, no solo para la violencia de género, no solo para la violencia en contexto de discapacidad, sino que para todo. Sí. ¿Qué ocurre si con esto en contexto de discapacidad, tanto a partir de mi experiencia como a partir de la literatura también? Que pueden haber ciertos desafíos para la construcción de límites, para el discernir dónde están los límites. Que, por ejemplo, em, cuando quien está ejerciendo la violencia es la persona cuidadora, ¿no? Es decir, aquella persona con la cual hay un grado de dependencia y hacia la cual se siente una cierta gratitud, etcétera, es difícil para la persona entender que ahí, que en esa relación puede estar ocurriendo una relación de violencia. Y a mí me lo han preguntado también en caso, pero ¿cómo, cuál es el límite si esta persona me baña, me viste? ¿Cuál es el límite? Y yo les digo, bueno, el límite es el que tú quieras construir, ¿sí? El que tú quieras decir, bueno, esto está bien, así ya está, pero yo quiero decir qué y cómo, ¿sí? Ahí está el límite. Cuando somos capaces de, a pesar de tener necesidades de apoyo o no a pesar, yo creo que eso está mal, con legítimas necesidades de apoyo que todas y todos tenemos, ¿cierto? Pero que en contexto de discapacidad son más evidentes o tal vez más permanentes en el tiempo o que requieren de mayor compromiso por parte de quien las está proporcionando. Aún así, somos nosotras quienes tenemos que eh, crear estrategias y luchar por mantener cierto grado de decisión, ¿sí? Entonces, esa lucha por ese mantenimiento de cierto grado
de autonomía, es ahí donde está el límite, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Lo pienso sobre todo en contextos de personas que tienen altos niveles de dependencia, ¿sí? Es ahí donde pueden haber mayores dificultades para poder establecer y poder distinguir, ¿sí? Otro ámbito donde pueden haber mayores problemas para establecer los límites y para gestionar los conflictos es en contexto de discapacidad intelectual, ¿sí? Em, Porque muchas veces cuesta distinguir quienes vienen con buenas intenciones y quienes no vienen con buenas intenciones, ¿sí? También al interior de la familia o del círculo más cercano que está, digamos, ofreciendo esos cuidados, también con el paso del tiempo les cuesta distinguir que las habilidades de la persona van cambiando, ¿sí? Y que por lo tanto podrían tener más habilidades que durante la infancia, por ejemplo, para desarrollar actividades que ellas y ellos han ejecutado en apoyo, ¿no? Entonces ahí también cuesta establecer, bueno, esto ya lo puedo hacer solo, lo puedo hacer sola, lo dejo, ¿no? Lo dejo para poder establecer ahí un límite entre qué es lo que eh, de qué es lo que debe hacerse cargo ya de acuerdo a las habilidades que ha ido desarrollando y qué no, ¿sí? ¿Qué debemos continuar trabajando? ¿Sí? También porque, y en contexto de discapacidad intelectual también, o a veces en otros contextos pienso en personas con discapacidad visual, que tienden a tener prácticas de solicitar la cooperación de una persona en particular, ¿no? Y de que sea constantemente, digamos, la misma persona, y esa misma persona a su vez va progresivamente asumiendo este rol, ¿sí? Ahí también cuesta un poco hacer este límite. ¿Por qué? Por el temor a perder esa ayuda, ¿sí? Porque ya cuando estamos en un vínculo de ayuda o de apoyo con un otro, ese otro, perdón, nos va conociendo de una manera un poco más cercana y va entendiendo nuestros códigos, nuestra forma de ser, nuestras manías, nuestro, distintos elementos de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, bueno, eh, estas personas que ya van generando eh, costumbre, ¿no? A esas dinámicas dicen, bueno, y si esta persona ya no quiere más apoyarme en esto, ¿quién me va a apoyar en esto? ¿Sí? ¿Quién me va a apoyar como me ha estado apoyando esta persona? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que puede costar un poco más en contexto de discapacidad establecer los límites cuando hay algo que no nos parece, ¿sí? También porque en contexto de discapacidad, y de esto también hay estudios, cuesta un poco establecer relaciones sociales, ¿sí? Em, y entonces también otra vez, como que tanto permitimos, a veces en eso de ser demasiado permisivo, es que nos va costando establecer estos límites en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, esta es sin duda una habilidad que nosotros debemos construir y mantener, eh, no solo para nosotros y nosotros mismos, sino también para nuestro entorno, ¿sí? En la medida en que nosotros le damos a conocer a nuestro entorno que tenemos límites, que hay cosas que no estamos dispuestos a admitir, también vamos construyendo eh, respeto, ¿no? Sí. Y bueno, muchas veces cuando aquellos límites no se respetan, es que nos pueden ir generando diferencias de opinión, ¿sí? Y en esas diferencias de postura respecto a un mismo tema es donde vamos generando un conflicto, ¿sí?
Entonces, bueno, el poder contar con estrategias para dirimir un conflicto, de alguna manera también nos, nos protege. Y yo creo que de las principales estrategias para poder gestionar de buena manera un conflicto está primero el identificar qué es aquello que nos está generando una diferencia de opinión. Sí. Tener la capacidad de poner nuestros puntos sobre la mesa, ¿no? Y en reconocer que hay una diferenciación, eso no hay nada de malo. Luego ir tratando de mediar en nuestras posturas, pero desde el punto de vista en que ambas partes nos se conformen, ¿sí? O sea, si tenemos que ceder un poco, perfecto, pero que la contraparte también ceda, ¿no? Que sepa cuáles son aquellos aspectos sobre los cuales no estamos dispuestos a ceder, ¿sí? Lo más importante dentro de la gestión de un conflicto es tratar de llegar a estrategias para que un conflicto de las mismas características no se vuelva a repetir. También algo muy importante en este tipo de diferencias de opinión que pudiesen llegar a un conflicto es también cómo nos vamos a posicionar frente al conflicto, entendiendo siempre que el conflicto no es de por sí negativo, sino que es el reconocimiento de que somos distintos. Y en esa diferencia reside un valor, ¿sí? Yo creo que muchas veces el principal problema es que nos posicionamos desde un punto de vista antagonista, ¿no? De quién quiere tener la razón. Y es ahí donde estamos en un problema. Si justamente el sentarnos a conversar y mediar es para de alguna manera colocarnos en igualdad de condiciones al momento de discutir, ¿no? Quizá el conflicto no se va a solucionar en una sola conversación, pero sí al menos tenemos que dejar instalada una estrategia que nos permita no volver a caer en las mismas, digamos, en los mismos argumentos o que haga que nuestra discusión no llegue a puerto. Bueno, como les decía, un conflicto es al final una diferencia que tenemos respecto a cómo estamos observando una situación puntual, ¿sí? Sin embargo, estos conflictos pueden darse por distintas razones, ¿sí? Una falta en la comunicación, tener valores distintos, ¿no? Y esto, em, bueno, no, voy a ir por el primero, ¿no? La falta de comunicación. Yo creo que ahí es el no entender en principio que todo comunica, ¿sí? Incluso si nos estamos quedando callados, estamos comunicando algo, ¿no? Como nuestras nulas ganas de conversar, ¿no? Y eso también es un mensaje, ¿sí? Em, y a veces, la verdad, los conflictos se generan muchas veces porque no nos hemos dado el tiempo de conversarlo. Pueden haber incluso malas interpretaciones, ideas que no se han expresado bien o que no hemos preguntado qué fue lo que el otro quiso decir. Y por eso al final se generan discusiones que si no resolvemos a tiempo van creciendo. Sí. También la discordancia entre los valores. Obviamente, si tenemos valores diferentes, van a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pero quizás en estos aspectos que son tan profundos, que son tan intrínsecos y que pocas veces tenemos intención de cambiar, quizás podríamos estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo, porque nuestros valores son distintos. Y en eso no hay nada de malo, ¿no? También están las desigualdades sociales o económicas, ¿no? Eso, sobre todo en sociedades desiguales como las nuestras, perdón, puede llevar a observarnos una situación desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Y eso en sí no es que esté mal, es solamente que dado el contexto en el que cada quien vive, nunca lo van a ver o nunca lo van a vivir de la manera en como
lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Ahora sí, quizás tenemos que hacer el intento, la intención siempre de conversar, de llevar nuestros argumentos a la mesa y decir, ok, así lo estoy viendo yo, ¿cómo lo estás viendo tú? Por último, por el ejercicio de aprender una perspectiva que puede ser muy distinta a la mía y sobre la que quizás no voy a estar de acuerdo, pero que sí puede dar antecedentes para buscar alguna estrategia de resolución del conflicto, un punto de acercamiento al menos, ¿no? Y en ese proceso ambas partes ganan. Discordancia de roles, ¿no? Y esto en contexto laboral también puede llegar a ser muy común, ¿no? Cuando, bueno, hiciste algo, pero no me avisaste, pero ¿en qué momento, no? Pero ese correo no me llegó, tendrías que haberme preguntado antes, etcétera, ¿no? Y puede que en ese proceso no haya una mala intención, sino que a veces no se conoce el conducto regular. em, a veces se privilegia la productividad también, etcétera. Por eso, bueno, yo creo que preguntar nunca está de más, ¿no? Y si es que hay también confusión en los roles o en las funciones que cada rol trae consigo, también, ¿no? Llevarlo sobre la mesa y discutirlo. Luego, la comunicación efectiva es otro elemento que vamos a considerar aquí, ¿sí? Porque les decía anteriormente que muchas veces perdón, que una de las razones por las que se genera un conflicto es por falta de comunicación, ¿sí? Aunque es un acto que nosotros hacemos a cada momento, incluso cuando estamos en silencio, em, no siempre somos conscientes de lo que estamos comunicando, ¿sí? Y aún así, esa comunicación tiene repercusiones, ¿sí? Entonces, primero tenemos que saber que dentro de la comunicación nosotros siempre tenemos un rol, ¿sí? Nosotros podemos ser emisores o podemos ser receptores, ¿sí? Y ese es un rol que va cambiando a lo largo de todo nuestro intento comunicativo porque nos vamos intercambiando ese rol, ¿sí? Ahora quizás yo estoy aquí comentándoles este módulo, sin embargo, luego, si ustedes me quieren comentar algo a mí, yo voy a ser la receptora, dejo de ser la emisora para ser la receptora, ¿sí? Y así estamos constantemente intercambiándonos ese papel durante la interacción comunicativa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante? Que tanto el receptor como el emisor sepan qué es lo que quieren decir, para que ese mensaje llegue claramente, ¿sí? Sobre todo, es como en el caso anterior, sí que queríamos em, abordar un conflicto, ¿no? Porque el conflicto siempre se tiene que abordar, eso es otro elemento que no mencioné anteriormente, pero es muy importante. El conflicto siempre se tiene que abordar. No podemos llegar al abordaje de un conflicto o a cualquiera sea el mensaje que queremos transmitir sin conocer cómo lo queremos decir, por qué queremos decirlo de esa manera, cuáles son las características de mi interlocutor, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, y lo pienso aquí en contexto de discapacidad, si es una persona con hipoacusia, que es sordera, obviamente tengo que hablarle un poco más fuerte, tengo tal vez que modular más si es una persona sorda que lee los labios. No todas las personas sordas se comunican a través de lengua de señas, sobre todo aquellas que han adquirido la sordera con el paso del tiempo, no están familiarizadas con la lengua de señas y quizás sí lean los labios. Y en ese sentido sea importante que yo me comunique de otra forma, ¿sí? Tal vez para personas en situación de discapacidad visual sea importante comunicar quiénes están en el entorno en ese momento, quiénes están compartiendo el mismo espacio, dónde están los lugares importantes en caso de que los necesitaran, etcétera. También pienso en contexto de personas que están en el espectro,
como bien dice la palabra, es un espectro, pero he trabajado con algunas para las cuales las palabras pesan, ¿sí? Entonces es importante ser lo más sucintos y concretos posibles, ¿sí? Si hay algunos aspectos que pueden explicarse a través de un dibujo, pues mejor que sea con el dibujo, ¿sí? A eso nos referimos con comunicación efectiva, a ser capaces de estar constantemente intercambiando nuestro rol para que la comunicación funcione, pero también a reconocer tanto los elementos más importantes de nuestro mensaje para cuidar que esos elementos lleguen con claridad, pero también cuáles son los elementos y las características particulares o necesidades de apoyo de la persona a quien va dirigida nuestro mensaje, para que de esa manera ese mensaje llegue de la mejor manera posible y cumpla con su objetivo. Ahora, ¿qué pasa con la comunicación en los liderazgos? O más bien, ¿qué esperaríamos, qué deberíamos esperar, perdón, de la comunicación por parte de nuestros liderazgos? Y aquí estoy pensando en representantes de organizaciones, también en representantes de instituciones públicas que nos pueden estar acompañando, etcétera. ¿Sí? Un buen liderazgo debería en su comunicación generar confianza. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se comunican de manera clara, transparente, ¿sí? Que uno sabe a qué atenerse cuando esa persona va a hablar, ¿sí? Porque sabemos que va a hacer, digamos, lo que dijo que iba a hacer. Esos son los elementos o las situaciones que generan confianza, ¿no? Cuando se es claro, porque significa que no hay nada que esconder, ¿no? Luego, alguien que potencia otra vez la transparencia y la honestidad. Y aquí habla de algo súper importante para este contexto, ¿no? Que sea claro y accesible para el público que deseas atraer, ¿sí? Para ello es fundamental que hables sin rodeos y de forma honesta para que tu mensaje se entienda con claridad sin causar confusión, ¿sí? Y otro, que obviamente un líder, un buen líder, un representante de organización o parte de una institución, perdón, es un líder que tiene que acompañar y orientar hacia la consecución de determinados objetivos. Ya lo hablábamos antes, propio de las instituciones y organizaciones modernas es que todas y todos trabajamos en base a determinados objetivos, ¿sí? Entonces un buen líder tiene que establecer ¿cuáles son esos objetivos? ¿Qué vamos a considerar para señalar que el objetivo está logrado? ¿Sí? Pero también cómo lo vamos qué vamos a hacer, qué acciones vamos a ejecutar para poder llegar a ese objetivo. También un buen líder tiene que ser capaz de ir monitoreando constantemente el desempeño de las personas con las cuales trabaja para poder señalar si ese desempeño está o no colaborando con la consecución de esos objetivos. Sí. Ya ustedes tendrán que evaluar entre ustedes si cuentan o no con la estabilidad para, o como una estrategia para prevenir la violencia. Si es que ustedes cuentan con liderazgos que les permitan efectivamente realizar su trabajo como corresponde y de esa manera prevenir formas de violencia en el trabajo, formas de violencia a nivel de las instituciones, etcétera. ¿Sí? Y bueno, en contexto de discapacidad, esto es súper importante por varias razones, ¿sí? Em, Primero porque muchas veces, y pienso quizás otra vez en contexto de instituciones o de agrupaciones y sobre todo en el contexto en el que estamos trabajando, lo que nosotros vamos a abordar o lo que queremos a veces conversar con quienes lideran estas organizaciones son temas complejos, ¿sí? Entonces, tiene que ser con alguien que efectivamente nos dé la confianza como para abordar esos temas complejos, ¿sí? En relación a honestidad y transparencia,
creo que también se relaciona con algo que hablábamos anteriormente, que es ser capaces de nivelar los objetivos dentro de nuestras intervenciones y nuestro quehacer, tanto a nivel profesional como a nivel de liderazgo de organizaciones. Si nosotros le decimos a alguien eh, qué es lo que realmente puede lograr con nuestro proyecto, con nuestro programa, eh, en el fondo también, además de construir las confianzas que necesitamos para intervenir, le estamos diciendo la verdad, en el fondo no estamos creando en ellos o en ellas expectativas sobre algo que quizás no van a obtener, ¿sí? Ok. ¿Qué es importante también cuando nosotros queremos tener una comunicación asertiva, ya sea que estemos o no en puestos de liderazgo? Yo creo que esto es transversal, ¿no? Es transversal em, para la vida y para poder prevenir distintos tipos de violencia. El contacto visual, ¿sí? Ahora, en contexto de discapacidad, atención con esto. Porque, por ejemplo, personas que están en el espectro, no les cuesta un poco más a algunos y algunas hacer contacto visual o mantener el contacto visual, ¿sí? Y en ese sentido no es que haya, digamos, una falta de respeto o que haya un desinterés respecto a lo que se les está diciendo o a lo que quieren comunicar, sino que de verdad les es muy difícil o se siente como una mirada, ¿sí? Entonces también tener a consideración esos elementos. En contexto de discapacidad visual, también puede ser complejo porque quizá en contexto de personas, digamos, con baja visión también, quizás no van a percibir que estamos intentando el contacto visual y por lo mismo van a tener un elemento menos sobre el cual nosotros poder trabajar, em, digamos, el vínculo terapéutico o el acercamiento cuando queremos abordar estas temáticas. Entonces ahí quizás agregar otro elemento que sea como quizás un elemento auditivo, ¿sí? Porque muchas veces el contacto visual lo usamos para que la persona sepa que le estamos colocando atención, ¿sí? Entonces ahí, en ese caso, en vez del contacto visual, podría ser la afirmación constante, ¿sí? Como, sí, estoy entendiendo, ¿y por qué? Como vaya comentándome más, ¿sí? Para que la persona sepa y efectivamente le estamos escuchando, ¿sí? Y para que de esa manera sí podamos crear esa conexión, aunque no podamos sostener el contacto visual, ¿sí? Lo mismo con el lenguaje corporal, ¿sí? Em, para personas que están en el espectro, a veces el lenguaje corporal es un desafío, ¿sí? Primero porque pueden haber dificultades para comprender las proporciones del propio cuerpo, los movimientos del propio cuerpo. Entonces muchas veces parecieran ser movimientos desorganizados, ¿sí? También, ah, hay un micrófono por ahí. ¿Quieren hacer algún comentario? Ok, voy a continuar. Em, Decía que para el lenguaje corporal, a veces en contexto de personas que están en el espectro puede ser un poco más difícil porque puede verse como desorganizado o algunos, por el contrario, pueden sentirse un poco más sobreestimulados ante el contacto, perdón, ante el uso del lenguaje corporal y que por lo tanto pudiese ser más simple si disminuimos nuestras expresiones corporales, ¿sí? Si las acotamos, ¿sí? Ahora, distinto es el caso de las personas con discapacidad intelectual. Ahí em, no solo es necesario, es recomendable, ¿sí? Para que acompañe nuestro mensaje
y para de esa manera apoyarnos con el lenguaje corporal para explicar lo que queremos decir, ¿sí? O sea, si queremos, no sé, que separe tres conjuntos, por decirlo de alguna manera. Bueno, señalar con las manos, uno, dos, tres, diferenciar los conjuntos en distintos espacios dentro de los cuales estamos interviniendo, etcétera. Ahí sí es muy necesario y ahí a todo lo que da, ¿sí? A todo lo que da, siempre y cuando ustedes no observen quizás dificultades para la concentración, déficit atencional o similares, donde el lenguaje corporal o el exceso del lenguaje corporal puede terminar siendo contraproducente, ¿sí? Mantener un lenguaje claro y conciso. Y ahí también otra vez pienso en personas que están en el espectro, a los cuales tal vez las palabras pueden ser un poco pesadas. ¿No? Tratar de pensar antes nuestro mensaje para reducirlo lo que más podamos y de esa manera eh, cumplir el objetivo de nuestro mensaje, pero que para ellos llegue de una manera un poco más digerida, ¿sí? También en contexto de discapacidad intelectual, muchas veces, sobre todo si es que se quieren hacer procesos de denuncia o similar, pueden haber muchos tecnicismos legales, ¿sí? En ese sentido, entonces, considerar que se pueden requerir digamos, algunos recursos de comunicación accesible, como la lectura fácil, o como de comunicación aumentativa, pictogramas o similar, para clarificar aquellos términos que puedan ser muy técnicos. Bueno, ser cercano y de buen trato. Bueno, yo creo que al final nunca está de más, te iba a decir como está de más, pero no, yo creo que nunca está de más. No olvidar que em, las personas que acuden a nosotros a partir de esta temática, em, requieren también de nuestro apoyo, de nuestra contención, ¿sí? De nuestro refuerzo positivo, del acoger y celebrar cada paso que dan en favor de estar mejor, ¿sí? De observarse a sí mismas como personas sobrevivientes de la violencia. Esos son procesos de larga data que cuestan muchísimo, entonces cada logro tiene que ser em, considerado y llenado de frases de aprobación y refuerzo positivo que permitan mantenerse en la misma senda, ¿no? Uso de voz y tono adecuado al contexto, ¿sí? Esto en contexto de discapacidad intelectual también es muy importante porque pueden haber mayores dificultades para distinguir cuando una persona está alegre, cuando está enojada, cuando está molesta por algo, etcétera. Entonces, el tono de voz nos ayuda muchísimo a encuadrar nuestro mensaje y poder enfatizar ahí aquellos puntos que puedan distinguir la situación, el contexto en el que se está, y distinguir tal vez también puntos importantes, pasos, procesos, em, documentación, requisitos, ¿sí? Todo ese tipo de información clave para acompañar estos procesos tiene que ser dicho en un tono de voz que permita hacer la diferenciación o permita a la persona percatarse que se trata de una información importante, ¿sí? Bueno, en contexto de discapacidad visual ni hablar, ¿no? Piensen que ahí hay un elemento en la comunicación que no tenemos, ¿sí? Que es todo lo visual. lo, lo relacionado con el movimiento. Entonces, la voz es nuestro gran recurso para poder llegar a esas personas con un mensaje que sea cálido o con un mensaje que denote urgencia si es que es necesario, o con un mensaje que denote alegría si es necesario, que denote seguridad si el contexto así lo necesita, etcétera, ¿sí? Ahí usar la voz es clave. Sí, también, por ejemplo, si es que alguien nos está
contando algo un poco más delicado de acuerdo a su situación. También el tono de voz y el poder acercarnos un poco más y hablar quizás un poco más bajo para que la persona desde ahí ya pueda sentir cierta calidez y cierta cercanía para que sienta la confianza de continuar relatando su experiencia si así lo desea, es también muy importante, ¿sí? Y bueno, otra vez el contexto, ¿no? Como ayudar a las personas a reconocer, sobre todo en aquellas personas que puedan tener dificultades para reconocer el contexto, ayudarles a reconocer cuando se trata de una situación formal, cuando se trata de una situación informal, ¿sí? Cuando estamos hablando con un amigo, cuando estamos hablando con un desconocido, ¿sí? Eso es muy importante para cooperar con las personas a quienes estamos atendiendo, con quienes estamos acompañando un proceso, a que también sean partes de esos momentos, a que se involucren, pero que se involucren de una manera acorde a lo que se está pidiendo de ellos en ese momento, ¿sí? No es lo mismo, pienso, o a modo de ejemplo, ir a una audiencia, por ejemplo, que estar en un proceso, en una sesión de una intervención o en una sesión de intervención que además considera un día festivo, ¿sí? Entonces, a veces en contexto de discapacidad intelectual, en contexto de personas que están en el espectro, es importante también ayudarles a reconocer esos elementos del contexto para que participen de esa comunicación. Así entonces, bueno, y esto a modo de resumen y de tips adicionales. Primero y principal, conocer el propósito de nuestro mensaje, ¿sí? Mantener un mensaje claro y conciso, ser cercano y de buen trato, ser carismático, que esto ya es como pedir demasiado a la vida, ¿no? Pero lo coloco aquí porque es una habilidad que también se puede trabajar, ¿sí? A veces he escuchado mucho, sobre todo de las personas que están en el espectro, y dice, pero si hay gente que nace carismática, ¿por qué a mí me cuesta tanto? Y es como, no, no. La gente no nace carismática, nos vamos, todo el mundo se va construyendo. Y a veces resulta que podemos tener más facilidades para algunas estrategias de comunicación, para otras no tanto. Y es una habilidad que se trabaja como todas las habilidades, ¿sí? Respetar los turnos de habla, ¿sí? Lo que más le gusta a la gente, o lo que muchas veces, más que gustar, lo que más necesitan, es sentirse escuchados y respaldados. Entonces, si respetamos los turnos de habla y le damos la perdón, la atención a cada quien, y ahí ya tenemos buena parte del proceso ganado, ¿sí? Y relacionado con eso, la escucha activa, ¿sí? Y cuando decimos escucha activa, sabemos que no se trata solo de estar ahí haciendo contacto visual, porque puede terminar siendo quizás abrumador o amenazador para quien lo está observando, sino que escucha activa es asentir con la cabeza, es recordar nombres, recordar hitos de lo que se está comentando, es hacer preguntas, es efectivamente participar, es hacer sentir a la otra persona que en ese momento, cuando está interactuando con nosotros, no está pasando nada más. ¿Sí? Sobre todo en casos como estos, en los que las personas con quienes trabajamos probablemente nos van a contar algún aspecto delicado de su vida y de su quehacer, y que por lo tanto requieren de esa escucha comprometida. ¿Sí? También pensemos que en contexto de discapacidad, em, en contexto de discapacidad intelectual o de discapacidad física con altas necesidades de apoyo, las la interacción con el exterior, con otras personas, tiende a escasear, ¿sí? A ser cada vez más escasa, es poco frecuente. Entonces, tener la oportunidad ya de interactuar con otro, en otro contexto, y que además ese otro de esa escucha activa es clave, ¿sí? Es uno de los elementos que requerimos para hacer
un proceso de intervención que efectivamente nos lleve a buenos resultados o a los mejores posibles. Bueno, eso era lo que quería compartir por ahora con ustedes. Me comentarán si hay eh, manifestaciones en el chat. David, No, María José, por lo que se ve, nada en el chat y estaríamos ya listos para finalizar. perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Em, Voy a, si me permiten, a ver si que puedo de aquí. Ah, sí, sí puedo. Voy a dejar mi correo por si hay preguntas o comentarios. Ahí entonces me pueden dejar preguntas cuando así lo deseen. Solicitamos A igual todas y que, todos, disculpa María José, solicitamos igual que las personas dime. que no se han inscrito en la encuesta Google que dejó Nicole Retamales en el chat, que se puedan inscribir, que es por la asistencia, por favor. Muchas gracias. Ya. ¿Aló? ¿Aló? No sé si se me escucha. Parece que ahí se me escucha un poco Sí, mejor. David, Ya, pero si no sí, se se escucha bien. escuchaba. Que las personas que aún no se inscriben en la asistencia, por el link de Google Docs que envió Nicole Retamar hace un momento, que por favor lo puedan hacer, que aún faltan personas que no se han inscrito. Así que con eso ya estaríamos dando fin a la presentación del día de hoy. No sé si María José le quedó algo por agregar o alguna palabra de despedida. Bueno, más que nada agradecer a todas y todos por estar aquí. Yo creo que este tipo de instancias y su presencia aquí son reflejos de que hay un interés por abordar esta problemática así tal cual como la hemos estado presentando desde un punto de vista estructural, pero también desde un punto de vista crítico de nuestro propio trabajo a partir de las instituciones y de las organizaciones y también manteniendo y relevando la autonomía y la autodeterminación de las propias mujeres en situación de discapacidad y que pueden estar siendo víctimas o sobrevivientes de la violencia, pero también de aquellas que queremos prevenirla, ¿sí? Y las estrategias presentadas hoy o los elementos que pudimos discutir hoy aluden a eso, ¿sí? A elementos que nos sirven para prevenir la violencia, para hacernos cargo también de nuestras propias, digamos, habilidades y de cómo las podemos reforzar para prevenir llegar a vivir situaciones violentas, ¿sí? Así que de verdad muchas gracias por su presencia, por su compromiso, por el interés en este tema. Super María José, muchas gracias. Tengo un problema, parece, con mi micrófono, así que voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda. Agradecer a todas las personas igual que asistieron, se valora y se agradece mucho su tiempo y su atención en la clase y quedarían en libertad para poder retirarse ya que la clase acabó, así que ojalá puedan anotarse la asistencia y se puedan ir retirando. Muchas gracias y nos vemos ya el día lunes con la Comuna de Calama y en la semana vamos a estar mandando la hora, el lugar, la fecha con lo que vendrían a ser el tercer encuentro que tendríamos presencial. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego, gracias.